Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fangirl Thoughts. Bueno, como habréis podido ver en la miniatura, este va a ser un vídeo algo diferente, aunque supongo que tampoco os pilla por sorpresa porque si habéis visto mi vídeo de presentación del canal ya avisé que este no iba a ser un canal de booktube exclusivamente, sino que también me gustaría hablar pues de otros temas como películas, series. Ya sabéis que yo he estudiado cine, concretamente guión de cine, y también temas relacionados con la escritura. No os voy a mentir, estoy un poco nerviosa a la hora de ponerme a hacer este vídeo, no sé muy bien por qué. La escritura para mí es algo como muy personal, entonces se me hace raro hablar de ello, ¿no? A pesar de que es, creo que lo que más me apasiona en el mundo, aparte de la lectura, obviamente. Me he hecho incluso un guión para no perderme, para asegurarme de que quería transmitiros todo lo que quiero transmitir, pero antes de comenzar me gustaría aclarar una cosa. Me gustaría aclarar que yo no vengo a dar lecciones a nadie, ¿vale? Quiero que esto quede muy claro, aparte de que creo que es obvio, es decir, soy una chica de 22 años que acaba de terminar una carrera, que está estudiando un máster, y aunque sí que es cierto que toda mi formación ha ido dedicada un poco a ese ámbito de la escritura, obviamente me quedan mil cosas más por aprender. Estoy segura de que me queda mucho más por aprender de lo que ya sé. Entonces, bueno, pues simplemente aclarar que yo este vídeo lo hago porque me apasiona hablar de la escritura, me apasiona hablar de mi experiencia en la escritura y me gustaría compartir con vosotros las técnicas que he ido adquiriendo a lo largo de la carrera, ciertos consejos que me han dado profesionales increíbles en la materia y que creo que a vosotros también os podrían venir bien. Simplemente estoy aquí para transmitiros la información que yo sé, lo que yo he aprendido en la carrera, lo que a mí me sirve en mi experiencia personal, y aún así no estoy diciendo que sea la técnica definitiva, el único modo de hacerlo. Obviamente hay mil formas de inspirarse, de construir tramas y personajes, de diseñar un conflicto externo e interno, de dosificar el ritmo de las escenas, documentarse para que todo resulte verosímil, en fin. Existen mil procesos y mil técnicas con los que construir historias, incluso me atrevería a decir que una de las más utilizadas es muchas veces el instinto puro y duro. Por tanto, lo que yo voy a compartir con vosotros no es la técnica única y definitiva, ¿vale? Tampoco es la verdad absoluta. Puede que a mí estas técnicas me hayan ayudado muchísimo y me hayan servido para construir mis historias, pero a lo mejor a vosotros no os sirven. Puede que no os sintáis cómodos con ellas, que las probéis y no haya algo que no encaje ahí, y está bien. Es decir, escribir es probar y equivocarse e intentar descubrir tu propia voz a través de cometer errores y errores y errores. Así que bueno, simplemente quería que quedase claro eso, que yo no vengo aquí a dar lecciones a nadie, que soy la primera a la que le queda muchísimo por aprender, pero simplemente me gustaría compartir con vosotros los conocimientos que yo he ido adquiriendo en mi formación, que me han sido de mucha utilidad, muchas veces determinante para conseguir terminar las cosas, y que creo que a vosotros también os podrían ayudar mucho. Así que dicho esto y dejando las cosas claras, me dejo de chapa y vamos al lío. Bueno, ya os digo que me he diseñado aquí un guión para que no se me olviden las cosas, pero sinceramente estoy viendo que voy a estar un poco más cómoda si me relajo, si os hablo a vosotros como si fuese una conversación natural con un colega, así que esto lo voy a dejar un poquito de lado. Bueno, como habéis visto en el título, este vídeo es el que va a inaugurar una nueva sección en este canal llamada, no sé muy bien cómo lo voy a llamar para que no resulte pedante, escribir una novela. Creo que lo voy a llamar así, escribir una novela, parte no sé qué. Y es que obviamente cada vídeo de esta sección va a estar dedicado a una fase de la escritura en concreto. Voy a intentar grabarlos en el orden natural que un escritor suele seguir para formar sus historias. Realmente esto es bastante subjetivo, las ideas vienen normalmente a la cabeza sin ningún orden específico, pero sí que es verdad que por supervivencia e instinto realmente al final nos vamos obligados a ordenarlas en una secuencia lógica, ¿no? Para que al final a nosotros tampoco nos explote la cabeza. Así que el primer vídeo de esta sección, como ya habéis podido ver en la miniatura, es la inspiración. Cómo encontrar una idea que nos guste y a partir de ahí desarrollarla para formar una historia completa. Vale, bueno, creo que voy a empezar aclarando que las ideas no son de nadie. ¿A qué me refiero con que las ideas no son de nadie? Existen mil arquetipos de la literatura universal, los cuales han ido desarrollando a lo largo de la historia y cuya fórmula han seguido prácticamente el 100% de las historias que existen, ¿vale? Me estoy refiriendo a arquetipos como el viaje del héroe, el descenso a los infiernos, la venganza, el amor prohibido, la búsqueda de uno mismo. Son fórmulas que en mayor o en menor medida se encuentran en prácticamente todas las historias que existen. Y no significa que tu historia, por contener los típicos elementos del viaje del héroe, ¿vale? Que es un arquetipo como bastante conocido en el cual el héroe recibe la llamada a la aventura, se debate consigo mismo porque no sabe si es lo que debe hacer, una vez decide partir se encuentra con un viejo sabio que le guía en su camino. En fin, la típica historia de aventuras que todos hemos leído mil y una veces. Que tu historia contenga dichos elementos no significa que no sea una historia original, porque desde mi punto de vista la originalidad recae en cómo trates tú dichos elementos. ¿Qué es lo que puedes aportar
aportar tú a todo eso? ¿Cuál es el enfoque diferente que quieres darle? ¿A través de qué tipo de personaje quieres contar la historia? ¿Cuáles son los conflictos tanto externos como internos a los que se va a enfrentar? Por supuesto, el world building que le rodea. En fin, hay un montón de elementos que están a nuestra completa disposición para hacer con ellos lo que queramos. Y es ahí donde debemos aprovechar nuestra oportunidad para generar algo diferente utilizando esa estructura. Al final yo veo a los arquetipos como una plantilla, ¿vale? Por así decirlo. Es como un molde o varios moldes, porque puede que en una historia haya diferentes arquetipos. De hecho, lo más probable es que suceda esto. Son moldes que nos ayudan a sentar las bases de la historia y que a partir de ahí nos dan pie a construir cualquier tipo de historia basada en estos elementos distintivos que os he explicado. De todas formas, si queréis saber más acerca de los diferentes arquetipos universales que existen, os recomiendo este libro, La semilla inmortal, de Jordi Bayó y Xavier Pérez. En concreto, estos son los arquetipos universales en el cine, pero realmente, vamos a ver, el cine bebe de la literatura, ¿vale? Bueno, el cine bebe de casi todas las artes, pero digamos que el origen de un guión de cine está en la literatura al uso. Entonces, pues eso, si os interesa conocer algo más acerca de los arquetipos que existen para saber un poco lo que ya está hecho realmente y de lo que a su vez podéis partir para crear algo nuevo y diferente, pues este libro os va a venir bastante bien, la verdad. Todo esto de los arquetipos venía para explicar básicamente el por qué las ideas no son de nadie. El hecho de que a mí se me ocurra la idea de un padre que pierda a su hija y entonces decida tomar venganza contra los criminales que la han asesinado, no significa que no se le pueda ocurrir a 8000 personas más y que realmente hagamos una historia con la misma estructura, pero con elementos diferentes, personajes diferentes, conflictos diferentes, tramas diferentes, worldbuilding diferente, un punto de vista diferente. No os sintáis mal cuando el típico quisquilloso venga y os diga: ay, tu historia me recuerda un poco a Harry Potter, ¿no? Vamos a ver, señora, es que Harry Potter ha asentado unas bases y a su vez Harry Potter está basado en otras miles de historias que se han escrito antes. Es muy difícil dar con un arquetipo nuevo y original que nos haya explotado anteriormente, ¿vale? Lo que todavía es posible es convertir esos arquetipos en algo que aún no se haya visto antes, tratarlos de una manera diferente a través de todos los elementos que los componen. Yo he sido la primera que al principio me frustraba muchísimo cada vez que veía que mis ideas ya estaban en otra parte, que había otro escritor que había dado con ello antes que yo y había publicado ese libro antes. He sido la primera que he sentido muchísima rabia cada vez que me decían: ay, tu historia es como una mezcla entre esto y lo otro, o tu personaje me recuerda muchísimo a este. Mira, de verdad, no vale la pena frustraros por eso, no vale la pena, porque es que os puedo asegurar que todos y cada uno de los escritores que existen han tenido que escuchar esa frase alguna vez. O sea, es que pondría la mano en el fuego, porque al final es inevitable que nos basemos en lo que conocemos. Es que ¿cómo nos vamos a basar en lo que no conocemos? No tiene sentido. Pero en nuestra mano está darle ese enfoque distintivo. Vale, dicho esto, vamos a pasar al meollo del asunto, y es cómo conseguir dicha idea. Cómo conseguir una idea que nos guste, que nos convenza y de la cual partir para escribir nuestra historia. Bueno, como os he dicho al principio, existen 1000 técnicas y 1000 procesos a través de los cuales podemos inspirarnos, pero yo estoy aquí para hablaros de mi experiencia, para hablaros de lo que a mí me ha funcionado, de los consejos que a mí me han dado, de las técnicas que a mí me han enseñado, y hay una que para mí ha supuesto un antes y un después realmente. Esta técnica es la técnica del brainstorming. Probablemente hayáis escuchado el término, probablemente hayáis intentado hacer incluso una sesión de brainstorming vosotros solos, pero lo que mucha gente desconoce es que existen ciertas reglas para hacer una sesión de brainstorming en condiciones y que realmente sea lo más útil y fructífera posible, ¿vale? Bueno, para aquellos que no sepan lo que es un brainstorming o que nunca hayan oído el término, voy a explicarlo brevemente. El brainstorming simplemente consiste en crear un espacio seguro en el que nos sintamos cómodos para poder generar un banco de ideas inmenso sobre las que poder trabajar. Voy a empezar aclarando que, de nuevo, la inspiración nos puede llegar a través de 1000 estímulos diferentes, no hace falta que sea a través de esta sesión de brainstorming que os digo. Las ideas son muy caprichosas y muchas veces cuando las estamos buscando no aparecen, y otras, cuando nos hemos olvidado del tema completamente y estamos relajados tranquilamente en la ducha, deciden aparecer de sopetón. ¿Y entonces qué? Te quedas con el culo al aire. Cuando salimos a dar un paseo solo para desconectar, cuando escuchamos música mientras hacemos deporte, cuando estamos a punto de quedarnos dormidos, en un viaje en metro a través de una conversación que han tenido 2 personas al lado mía. Mi profesor de guión siempre nos recomendaba que fuésemos en el metro sin escuchar ningún tipo de música y que en lugar de eso fuésemos atentos a las conversaciones que se daban a nuestro alrededor, porque de ahí es de donde surgían las historias más cotidianas, más reales, y las cuales, pues bueno, nos podían inspirar mucho para ciertos diálogos e incluso para ideas enteras y bien construidas. Que las ideas y la inspiración surgen cuando le sale a ella de las narices realmente. Sin embargo, nosotros podemos incentivar esa inspiración. Me explico. Nosotros, a través de ciertas técnicas como es esta, el brainstorming que os voy a explicar ahora, podemos forzar la inspiración. No me gusta la palabra forzar, pero bueno, al final
es un poco eso. Para que esto surja efecto y salga bien, o por lo menos en la mayoría de los casos, ya os digo que esta técnica no es la única y definitiva, puede que a vosotros no os sirva. Se recomienda seguir una serie de reglas muy importantes, muy útiles y a veces muy complicadas de cumplir. La primera regla que se debe seguir en una sesión de brainstorming es que lo que importa es la cantidad y no la calidad. Ahora mismo todos estaréis en plan de ¿what the fuck? Una sesión de brainstorming está para equivocarse y equivocarse y equivocarse hasta que das con la buena. 9 de cada 10 ideas que vayas a tener van a ser un truño, pero la décima, amigo, a la décima va a estar la idea que buscas. Por tanto, en una sesión de brainstorming lo que realmente es necesario es la cantidad de ideas. Todo lo que se nos ocurra, apuntarlo. Aunque en ese momento nos parezca súper descabellado o no nos convenza del todo, lo apuntamos por si acaso. Y cuando tengamos frente a nosotros todas las cosas que se nos han ocurrido, lo más probable es que muchas tengan relación unas con otras. Entonces ahí podremos ver cuáles nos interesan más, cuál nos interesa menos, cuál podría sernos útil para más adelante. El caso es, para empezar, generar una gran cantidad de ideas en las cuales elegir, aunque muchas de ellas sean los clichés más vistos del universo. Si a ti por un momento se te pasa por la cabeza y crees que puede tener un buen uso en tu historia, apúntalo. Total, al final, ¿qué tienes que perder? Nada, simplemente ante ti hay una hoja en blanco abierta a miles de posibilidades. Por tanto, aprovéchala al máximo y permite que la imaginación fluya sin ningún tipo de barrera. Segunda norma, y la que sinceramente más me gusta: permitir que algunas ideas sean salvajes y descabelladas. No hay que tener miedo de trabajar con las ideas que sean más exageradas, quizá un poco locas, porque estas muchas veces pueden ayudarte a sobrepasar límites que en un principio ni siquiera pensabas que iban a estar ahí. Es decir, puede que una de estas ideas locas y descabelladas no la lleves a cabo tal cual se te ha ocurrido, pero gracias a tener esa idea te hayan surgido otras nuevas, un poco más adaptadas a lo que querías, que sí que te funcionan. Extraer de dichas ideas la parte más verosímil o más acorde con la historia que tenías planteada. Y os aseguro que muchas veces surgen elementos clave de esas ideas tan locas y exageradas que en la vida nos habríamos atrevido a utilizar si no hubiésemos cumplido esta regla. Tercera norma, y la más importante de todas. También os digo que es la más difícil de cumplir, ¿vale? Y es que durante las sesiones de brainstorming no se critican las ideas. Por favor, dejemos de criticar nuestras propias ideas, dejemos de ponernos barreras a nosotros mismos. Ya va a haber muchísima gente que nos vaya a decir que no en la vida. No necesitamos ser nosotros otra persona más que se sume al carro de los que nos digan que no. Hay que confiar en nuestras ideas, por favor. Si no confiamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Así que sea cual sea la idea que tengamos, por favor, no nos achantemos ante ella. No la neguemos, no la eliminemos sin darle tan siquiera una oportunidad. Esta, más que una regla, realmente podría ser una prohibición, por así decirlo, pero que paradójicamente no hace más que aumentar la libertad en la sesión de brainstorming. Porque muchas veces descartamos nuestras propias ideas porque nos suenan a clichés, nos suenan a cosas que ya se han hecho. A lo mejor mi lectura actual de ese momento tiene un elemento que a mí se me acaba de ocurrir y que funciona perfectamente con mi historia. Pues ¿por qué no voy a poder utilizarlo si total probablemente el resto de la historia no tenga nada que ver con eso? Lo realmente importante, como ya os he explicado, es el enfoque que cada uno le dé, y por tanto es muy importante darle una oportunidad a todas las ideas que nos surjan. Obviamente se nos van a ocurrir ideas que finalmente, pues mira, decidamos que no, que efectivamente no servían para nada y las descartemos definitivamente, pero que no sea porque no le hemos dado al menos una vuelta. Ahora viene la norma más útil de todas bajo mi punto de vista, y es expresar tus ideas en voz alta. Si tienes la oportunidad, compartirlas con otras personas. Dejar que esas personas te den un feedback e incluso te propongan ideas nuevas. No queráis quedaros la historia únicamente para vosotros y encerraros en vuestra propia cabeza y darle mil vueltas en la soledad, porque eso al final, bueno, depende de cada persona, pero yo creo que acabará induciéndonos en un bucle que no es nada sano y del cual muchas veces es difícil escapar y que incluso nos puede meter de lleno en un bloqueo muy grande. Por tanto, mi consejo es que quedéis con amigos de confianza. No os digo que vayáis contándole la historia a todo el barrio, ¿vale? Obviamente hay que mantener un poco el secretismo, dejar un poquillo esa intriga, ¿no? Porque al final eso intriga a la persona que te está escuchando y esa intriga que le genera, esas ganas de saber más, te motiva como escritor. Pero sí que es verdad que a mí por lo menos me ayuda muchísimo quedar con amigos de confianza, con un círculo reducido de personas que sé que no me van a juzgar, y hablar acerca de lo que tengo en mi cabeza. Compartir mis ideas, compartir mis tramas, pedir opinión acerca de ciertos personajes. A lo mejor al hablar con ellos y contarles un poco la trama general que llevas, de repente te das cuenta, gracias a consejos suyos, de que un personaje al que tú le tenías mucho cariño realmente no sirve para nada. Y gracias a que otra persona completamente externa a la historia, que tiene un punto de vista completamente desintoxicado del cúmulo de ideas que tú tienes en la cabeza, has podido darte cuenta de eso. Y a lo mejor si ese personaje te gusta muchísimo, no tienes por qué suprimirlo, pero sí darle una vuelta, potenciarlo para que encaje mejor con la trama y se convierta en un elemento funcional. Ayuda a darte cuenta de mil aspectos en los cuales tú no habías caído porque estabas súper obcecado en tu idea. Tenías un plan muy fijo en tu mente y de repente, al expresarlo en voz alta ante personas que no tienen nada que ver con eso, te has dado cuenta de que todas coinciden en que hay cierto aspecto que no funciona y que por el contrario hay cierto aspecto que es genial y a todo el mundo le gusta. También
también es una manera de cerciorarse de que lo que estás haciendo le puede interesar a futuros lectores. Y como última norma del brainstorming y también la más práctica, es tomar apuntes de todo lo que suceda en esa sesión de brainstorming. Cada duda que te venga a la mente, la apuntas. Cada pregunta que te hagas acerca de la trama, acerca de los personajes, acerca del por qué esto y por qué lo otro, lo apuntas también. Porque nunca sabes cuándo vas a necesitarlo y si lo tienes absolutamente todo en tu cabeza, va a ser imposible que accedas a la totalidad de información. En concreto, yo recomiendo siempre apuntarlo en papel. Personalmente rindo muchísimo mejor cuando escribo a mano, siento que mis ideas fluyen de una manera diferente, como mucho más orgánica, por así decirlo. Al final no podemos negar que escribir tus ideas sobre una libreta que te guste, ver todo lo que te emociona en ese momento plasmado en una hoja de papel bien estructurado, bien ordenado, sintiendo que te está sirviendo para algo, es algo que inevitablemente motiva también y que por lo menos en mi caso contribuye muchísimo a que las ideas pues eso, salgan de una forma mucho más natural, mucho más orgánica, más fluida. Además, ¿sabéis que os digo? Que lo escribáis a boli. Escribirlo a boli, de verdad, porque así no podéis borrarlo. Porque nunca sabéis cuándo lo vais a necesitar. A lo mejor es una idea que habéis descartado en un principio, pero que tras un tiempo de reposo, tras un tiempo de estar escribiendo la trama, ahora mismo te encuentras en un punto en el que sí que encaja. Yo en concreto uso esta de aquí, os recomiendo que sea una libreta que os guste, que visualmente sea atractiva. No es necesario que hagáis los apuntes más limpios y bonitos de vuestra vida, porque al final las ideas vienen como vienen y si las tienes que apuntar rápido, pues las apuntas rápido. Pero sí que por lo menos sea una libreta pues mona, que os guste, ¿no? Que os motive un poquillo a la hora de poneros a generar ideas. Viene incluso muy bien que sea manejable, pequeñita, que incluso la puedas llevar de viaje, en el bolso, donde sea. Esta en concreto es la libreta en donde estoy escribiendo todo lo que tiene que ver con Proyecto Oráculo, que por si no lo sabéis es la novela en la que ando metida ahora mismo. Y os juro que si en algún momento yo pierdo esto, pierdo 2 años de trabajo muy hardcore. Así que otro consejo que os doy es que no tengáis la información en un solo sitio. Sé que hay veces que da mucha pereza pasar la información de un lado a otro, pero yo lo que hago es enviarme a mí misma el contenido por notas de voz. Sí, señores, por notas de voz. Yo lo que hice fue un día crear un grupo de WhatsApp con, no sé si metí a mi madre y a mi hermano, y al instante los eché del grupo y me quedé yo sola. A ese grupo le puse un buen titulito con el nombre de mi proyecto y por ahí voy escribiendo absolutamente todas las historias que se me van ocurriendo, pues a lo mejor cuando estoy fuera de casa y no tengo mi libreta a mano, ideas que me surgen cuando estoy a punto de dormirme, a lo mejor tengo un sueño que me ha gustado mucho del cual todavía me acuerdo y entonces aprovecho y me lo digo por nota de voz esa noche y luego a la mañana siguiente lo escucho y no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, viene muy bien tener ese grupo de WhatsApp para ir generando información adicional que te sea imposible escribir en la libreta en ciertas situaciones. Pues a lo mejor, yo que sé, estás en la ducha, estás escuchando música con el móvil. Mira, es que en la ducha a mí se me ocurren casi todas las ideas buenas, de verdad, ¿eh? Yo no sé por qué es. Supongo que es porque mi cerebro se relaja en ese momento, se bajan absolutamente todas las barreras que tengo y eso fluye como le da a ella la gana. Y yo siempre escucho música con el móvil, así que pues en un momentito lo desbloqueo, mando una nota de voz y me quedo tan ancha. Os recomiendo que el grupo de WhatsApp tenga como cierta organización dentro de lo que cabe, ¿vale? Es decir, yo antes de mandar una nota de voz pues escribo tiene que ver con Proyecto Oráculo, que como os he dicho es el nombre de mi novela, o tiene que ver con el arco de transformación de este personaje en concreto, o con la subtrama de tal, o simplemente se me ha ocurrido un diálogo súper gracioso y en ese momento no tengo dónde apuntarlo y pues me lo escribo por ahí. Eso sí, es muy importante que todo lo que escribas por el grupo de WhatsApp luego lo traspases a esta libreta, para de nuevo tenerlo todo organizado en un mismo sitio y que luego no sea un desmadre de cosas, pues esto no me acuerdo si me lo dije por WhatsApp, si lo tengo apuntado en alguna parte, en fin. Y con esta regla de escribir todo lo que se nos ocurran se acaban las normas de la sesión de brainstorming. Creo que es una técnica bastante completa que induce bastante a la libertad de expresión, sobre todo, que creo que es muy importante a la hora de inspirarse. Y aunque yo me refiero a ello como sesiones de brainstorming, estas sesiones no están acotadas en el tiempo, es decir, vale, puede que tú un día dediques 1 hora de 7 a 8 de la tarde a ponerte a recapacitar sobre tus ideas, permitir que te surjan ideas nuevas, pero es una sesión ininterrumpida, es decir, al fin y al cabo, hasta que no tenemos la trama construida y muchas veces, aunque la tengamos construida, no dejan de venirnos ideas a la cabeza. Si estamos en contacto con nuestra historia cada día, no dejarán de venirnos estímulos que puedan aportar algo a ella. Por tanto, bueno, pues una sesión de brainstorming, yo digo sesión, pero realmente puede durar un gran periodo de tiempo hasta que asientes las bases de la historia que realmente te convence y que realmente quieres hacer. Que bueno, este es otro tema, pero de verdad, no os dejéis llevar por el que dirán y hacer las cosas que realmente os gusten. Confiar en vosotros mismos, ¿vale? En vuestros gustos, no os autojuzguéis de mala manera. En definitiva, no os autosaboteéis. En fin, hasta aquí el primer vídeo de la sección escribir una novela. Hablar sobre la escritura y compartir los conocimientos que he podido adquirir es algo que, no sé, como que siento mucha pasión al hacerlo, así que espero haberoslo transmitido, espero haberos motivado un poquillo en el proceso de escritura, haberos abierto los ojos a técnicas nuevas que no conocíais. Como ya os digo, traeré más vídeos de esta sección dedicado a cada fase de la escritura. No sé con qué asiduidad los traeré al canal, pero bueno, intentaré que sean más o menos constantes. Como siempre, darle like al vídeo si os ha
ha gustado, si os ha sido de utilidad o si simplemente habéis pasado un buen ratico. Suscribiros si queréis ver más vídeos como este. Y os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales, concretamente en mi cuenta de Bookstagram, donde voy compartiendo todas mis lecturas actuales y lo nuevo que llega a mis estanterías. Y ya que estamos, mi proceso de escritura también. Muchas gracias por verme y nos vemos el domingo que viene en un nuevo vídeo de Fangirl Thoughts. ¡Adiós!